Ya, Eso fue. ya. Yo me voy a quedar así, Anita, ¿ya? De Ya, incógnito. ok. Ya. Eh, ¿Le damos nomás? Em, ¿Qué hora es? Son las ¿Cuántas? 8:59, siendo las 9. Espérame. Ya, cualquier cosa me avisáis por el WhatsApp. Lo voy a tener aquí al lado. Ya, Eh, espérame, eh, algo eh, pasó. Esto de aquí no lo leo, pues esto lo dejo ahí nomás, ¿no? ¿O habrá que repetírselo? No. Toda No, gente adulta. Toda gente adulta. ya. Partimos entonces. Voy a hacer entrar a la gente, ¿ya? ¿Ya? Buenos días, estamos esperando que todas las personas que están en la sala de espera puedan sumarse, así que vamos a dar un minutito más para poder comenzar. Mientras se suma el resto de los participantes, vamos a dar algunas directrices de que por favor mantengan sus silencios apagados, o sea, sus micrófonos apagados. Esta charla no se puede grabar, pero va a quedar disponible después en la página de Facebook si es que ustedes quisieran volver a mirar alguna inquietud que les haya quedado. Vamos a dejar al final un rato para preguntas que ustedes puedan poner en el chat. Lo mismo en el chat, si ustedes quisieran dejar sus correos electrónicos para recibir información futura, lo pueden hacer también. Y por supuesto que recordarles que estamos en un espacio público, por lo tanto, lo que ustedes puedan comentar o compartir respecto a experiencias personales, en el fondo tengan esa consideración a la hora de hacer comentarios o escribirlos en el chat. Dicho un poco eso, quisiera presentarles a la doctora Ana Nardielo. Ella es pediatra, nefróloga pediátrica, formada en la Universidad Católica. Actualmente trabaja en la universidad y además trabaja en el Centro Pediatría del Alba como
nefróloga pediátrica y su área de expertise más específico es todo lo que está en relación con problemas de vejiga. Y en ese sentido, ella aceptó un poco esta invitación a poder conversar sobre problemas de control de esfínter en niños y niñas con síndrome de Down, que sabemos que es un tema tremendamente importante en torno al desarrollo y de cada uno de nuestros niños. Así que doy paso a la doctora Nardielo. Muchas gracias, doctora, por su disposición. Así que le dejo la palabra. Muchas gracias, Maca. Bueno, muy buenos días. Entonces, como comentó la doctora Lizama, hoy día vamos a hablar un poco de control de esfínter, específicamente algunas particularidades en los niños con síndrome de Down. Y bueno, ella les dio todas las indicaciones, digamos, de las preguntas, ustedes las pueden ir escribiendo y al final de la presentación vamos a tener un tiempo para que podamos en el fondo contestarlas. Un poco los objetivos de esta charla es poder yo explicar un poco, digamos, por qué es tan importante el logro del control de esfínter. Les voy a mencionar muy someramente, digamos, cómo funciona el aparato urinario, cómo es el ciclo de la micción, para que entendamos por qué y cuándo podemos tener como objetivo el control de esfínter. Cuáles son las condiciones necesarias para que ustedes como padres piensen y sientan que es el momento de empezar el control de esfínter. Y esto es muy importante porque una cosa es lo que uno como adulto, como cuidador, como médico, como padre quiera, y otra cosa es cuando el niño está preparado para hacerlo, ¿ya? ¿Cómo deberían ustedes hacer la preparación y el acompañamiento del control de esfínter? Y cuándo es el momento de decir, ok, creo que lo logramos y darlo por superado, o también el momento de decir, creo que no es el momento para seguir adelante con el control de esfínter. Ya. ¿Por qué es tan importante el control de esfínter? En el fondo, el control de esfínter es uno más de los hitos del desarrollo, ¿ya? Del desarrollo psicomotor, como por ejemplo el hito de lograr sentarse solo, gatear, caminar, en cuanto al lenguaje, cuando empieza a decir palabras con sentido. Todos esos hitos están en el fondo claramente descritos y aproximadamente a qué edad deberían producirse. Y lo importante de esto también es que yo tengo que tener algunos hitos logrados previamente a otros. O sea, no puedo, por ejemplo, correr si no aprendí a caminar, cosas así como bien groseras. Entonces es importante porque nosotros para poder controlar, o sea, para poder enseñar o acompañar a controlar esfínter, tengo que tener logrados algunos hitos previos, ¿ya? Es importante porque indudablemente el controlar esfínter le entrega independencia al niño, le entrega autonomía, y también porque produce una aceptación, una integración social. Hay muchos medios donde si el niño usa pañales no puede ingresar. Hay muchas actividades que se condicionan a que el niño controle esfínter. Afortunadamente, hay cada vez menos restricciones en este sentido. Hace ya varios años, en el fondo, todos los jardines Junji tienen prohibición de exigir el control de esfínter para ingresar, pero hay muchos otros lugares o jardines no Junji y muchas otras actividades sociales donde sí se condiciona. Por lo tanto, es muy importante para la familia, muy importante para el niño poder lograr este control de esfínter. Muy brevemente, no es para que lo retengan, digamos, pero para que entiendan cuando yo les hablo de tal o cual parte, digamos, del aparato urinario, recordar entonces en el fondo que los riñones es donde nosotros producimos la orina, baja, digamos, por esta estructura que son como unos tubos, ¿no es verdad?, que se llama uréter, y esta es la vejiga que se las voy a mencionar varias veces en esta reunión, que es un órgano donde se almacena la orina, ¿ya? Es importante que sepamos cómo funciona, porque esto también hay muchas condiciones o enfermedades que hacen que el niño no logre controlar el esfínter justamente porque es la vejiga la que no está funcionando bien.
y a la salida, digamos, de la vejiga hay una estructura que se llama esfínter, que es una especie de compuerta, de válvula, que me permite en el fondo, cuando está cerrada, que yo no pierda orina, ¿no es verdad? Y en el momento de que yo necesito orinar, esta esfínter se debe abrir para que pueda salir la orina, y finalmente la uretra, que es el siguiente tubito, digamos, que saca la orina, permite la salida de la orina. El ciclo miccional es muy importante que lo entendamos, porque en el fondo con esto también vamos a ir entendiendo en qué momento el niño está preparado para iniciar el control de esfínter. Entonces, básicamente hay dos fases, un periodo en que la vejiga, que se las mostré recién, ¿no es verdad? La vejiga, hagan de cuenta que es una especie de globo, ¿ya? Entonces, en la fase de llene, este globo se empieza a llenar, ¿ya? De orina. Estarán las mangueritas por donde me llegaba la orina desde los riñones. Esta fase es una fase de inconsciente, o sea, ninguno de nosotros se da cuenta cuando se está llenando la vejiga. El niño antes del control de esfínter tampoco y después del control de esfínter tampoco. O sea, nosotros no nos damos cuenta, no es un acto consciente. Y se produce en el fondo la vejiga, que es este globito que les mencionaba yo, tiene una capa muscular, ¿ya? Y esta capa muscular está totalmente relajada al momento de llenarse. Por eso que nosotros no nos damos cuenta. El esfínter, que era esta especie de válvula, digamos, que yo les explicaba, durante el llene está cerrada y por eso entonces la orina no se escapa y no nos mojamos, ¿ya? En la fase de vaciado, sí, por el contrario, acá estas flechitas hacia arriba muestran que el globito este, que la vejiga se llena sin ningún problema. En cambio, en la fase de vaciado se tiene que contraer el músculo de la vejiga, se tiene que apretar, ¿ya? Y al mismo tiempo, en forma coordinada, se tiene que abrir entonces el esfínter. Y esto permite que salga la orina, ¿ok? Esta fase de vaciado es una fase consciente, es decir, cuando la vejiga que se estaba llenando acá llegó a cierta cantidad de orina dentro, yo empiezo a sentir el deseo de orinar. Y esto se ve en este grafiquito que les voy a mostrar acá. Entonces, acá abajo tenemos cómo está la vejiga, ¿no es verdad? Entonces, acá está un poquito llena, se va llenando. Y acá, estas como montañitas que hay acá son las contracciones de la vejiga, que son las que me pasan acá. Entonces, cuando yo tengo medianamente llena la vejiga, ya empiezo a sentir deseo. Me doy cuenta que necesito ir al baño. No, no es inminente, o sea, no necesito un baño urgente, pero empiezo a sentir, ok, tengo deseos de orinar, tengo que empezar a buscar dónde ir, ok, pero después pasa la contracción y yo puedo seguir haciendo mis actividades normales a medida que se sigue llenando y el deseo va siendo cada vez más intenso. Entonces, hasta que llega un punto en que está totalmente llena la vejiga acá y ustedes ya saben que esto es un deseo inminente, yo en este mismísimo momento tengo que llegar al baño porque si no, no voy a poder controlar, ¿ok? Y bueno, después de esto en el fondo se produce esta contracción que les explicaba acá y el niño o la persona orina, ¿no es verdad? Y se baja de nuevo la cantidad de orina que tenía dentro, ¿ya? Esto es muy importante que uno lo entienda, porque en el fondo eh, esto va a permitir, cuando el niño es capaz de darse cuenta del deseo, ahí es el momento en el fondo en que nosotros vamos a tener éxito con el entrenamiento para el control de esfínter. ¿Cuál es la diferencia entre el niño previo al control de esfínter y el niño posterior al control de esfínter? ¿Por qué uno es capaz de controlar o no controlar esfínter? En el niño previo al control de esfínter, lo que pasa, digamos, con la micción o con el acto de orinar es un acto reflejo, o sea, no hay una integración consciente, es decir, el cerebro, que acá está en el fondo escondido acá detrás, no participa de este acto, ¿ya? Y eso es lo que se llama arco reflejo en el fondo. Es como, por ejemplo, cuando ustedes ponen el dedo en una llama de fuego y automáticamente sacan la mano para no quemarse. Ustedes ahí no están pensando, uy, me estoy quemando, voy a sacar la mano. Es un acto totalmente reflejo. Acá con la orina pasa un poco lo mismo. Entonces, en el niño, previo al control de esfínter, en la medida que se va llenando la vejiga, acá está de nuevo nuestra vejiga, ¿no es verdad? Llegado al punto determinado, digamos, de su capacidad, manda la información ahora solamente a nivel de la médula, es decir, donde está la columna, ¿no es verdad?, lo que está dentro, porque desde la médula, desde la columna, es donde salen los nervios que me van a contraer la vejiga.
Entonces, acá le manda la información, ok, estoy en el fondo con la vejiga llena y automáticamente relaja el esfínter, contrae la vejiga y el niño orina sin ninguna conciencia, ¿ya? O sea, no se da cuenta. ¿Por qué? Porque no está integrado esto. Yo siempre, para explicarles, les digo, es como que acá tuviésemos el puente cortado todavía, ¿ya? O sea, tenemos, no está cortado de hecho, digamos, pero tenemos una especie como de huella, ¿no es verdad? Una especie de camino no pavimentado todavía, y por lo tanto la información no me llega al cerebro, ¿ya? Entonces, por eso que no se produce el control, ¿ya? En la medida que el niño va creciendo, va produciéndose una maduración del sistema nervioso central, que es este de acá, ¿no es verdad? El sistema nervioso, y me permite entonces que se conecten estas dos partes, que se conecte, digamos, a nivel de la médula con el cerebro, y por lo tanto, todo lo que pasa ahora sí yo soy consciente, me empiezo a dar cuenta de lo que estoy sintiendo, me empiezo a dar cuenta de mi vejiga llena, ¿ya? Entonces, en este momento, cuando esto se produce, es cuando yo puedo pensar en empezar, digamos, el entrenamiento de control de esfínter. Lamentablemente, cuando se produce la maduración en cada niño es una cosa independiente. Por eso, no todos los niños tienen que sacarse el pañal en noviembre, no todos los niños tienen que sacarse el pañal cuando tienen 2 años, porque esto es una cosa que sucede a distintos tiempos en cada persona, ¿ya? Y lógicamente sucede también a distintos tiempos dependiendo de la condición que tenga cada niño. Y esto es un poco como para volver a explicarles lo mismo, ¿ya? ¿Cuándo yo voy a poder controlar esfínter? Cuando tengo esto integrado, ¿ya? Entonces acá ustedes ven vejiga llena, llega al cerebro, yo me doy cuenta y entonces ahí puedo tener el control. Entonces, ¿qué necesito para adquirir el control de esfínter? Necesito tener la capacidad de funcionamiento de mi cuerpo, de tener la sensación de vejiga llena. Tengo que ser capaz de cuando me vuelve, digamos, la información, yo sea capaz de contraer mi esfínter, ¿ok? Y llegar a un lugar donde socialmente sea adecuado que yo relaje mi esfínter y orine, ¿ya? Entonces, son varias cosas que tengo que integrar previo a poder lograrlo. Todas estas cosas están más o menos estudiadas, ¿no es verdad? Y en promedio, es decir, acá hay un amplio margen, ¿no es verdad? Pero en promedio, en los niños sin síndrome de Down se sabe o se supone o se espera que esta capacidad de integrar la parte, digamos, consciente suceda más o menos entre los 2 a 3 años en promedio, pero puede demorar incluso hasta los 5 años, es decir, en un niño sin síndrome de Down, cuando tienen 4 o 4 años y medio, uno no considera, digamos, que todavía es un problema el que no haya controlado esfínter, o no debería considerarlo, porque todavía puede ser un grupo, digamos, de niños que falta esta integración, ¿ya? Esto desde el punto de vista médico, porque desde el punto de vista social es una tragedia cuando un niño a cierta edad no ha controlado esfínter. En los niños con síndrome de Down, nosotros sabemos que esta curva se desplaza un poco, ¿ya? Y en general este tema, digamos, de conexión y de maduración está un poco desplazado y debería controlarse o estar preparado en un rango bastante más amplio entre los 3 a los 6 años en general, o, y esto es muy importante, a la edad equivalente al desarrollo o sea, a la edad, claro, con un desarrollo equivalente a esta edad, hasta los 3 o 6 años. Entonces, si yo tengo un niño que tiene un desarrollo desfasado, es decir, que logra las cosas que debería lograr un niño a los 4 años, la logra a los 6, bueno, eso mismo me tengo que correr. Es como los niños prematuros cuando uno les va haciendo la edad corregida, que se llama, ¿no es verdad? O sea, lo lleva a la edad que debería tener. Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿ya? Entonces, eso es importante también para que nosotros como padres sepamos qué esperar y qué pedirle, ¿no? Ya. Si tuviéramos que dar algunos como tips de qué cosas yo debería tener previo a lograr o a empezar, digamos, el entrenamiento para control de esfínter, hay cosas que tenemos que tener logradas en el niño y otras que tenemos que tener logradas como familia. Entonces, en relación a lo que deberíamos pedirle al niño que tuviese antes, en relación a las habilidades motoras, el niño debería caminar, para, ¿no, verdad?, poder acceder, digamos, al lugar donde yo quiero que orine y ser capaz de tener cierto control motor en
ponerse y sacarse ropa, subir y bajar pantalones, subir y bajar calzones o calzoncillos. En relación al comportamiento, en general los niños que ya imitan comportamiento, entonces el niño que se lava los dientes cuando yo me los lavo, el niño que, no sé, cualquier otra actividad que yo haga, él es capaz de imitarla, bueno, esta también es un punto que es importante, digamos, que me asegura un poquito más de éxito en mi entrenamiento. Que siga órdenes simples. Si yo le digo siéntate en el baño, que me entienda qué es lo que yo quiero que haga. Que manifieste algún interés o alguna sorpresa, digamos, con esto el tema de ir al baño, que cuando van los papás o los hermanos, él también quiera ir, ¿ya? Cuando empiezan a sentir incomodidad con el pañal sucio, no quiere decir que se dé cuenta cuando está teniendo el deseo de orinar, sino que una vez que ya está hecho, o que el pañal está, digamos, muy, muy sucio, él ya empieza a avisar. Entonces hay niños que se empiezan a tironear el pañal, ¿no es verdad? O que dicen de frentón, verbalizan, digamos, totalmente pipí, caca, qué sé yo. Ahí todavía no es que estemos totalmente preparados, porque acuérdense que él lo está manifestando una vez que ya tiene el pañal sucio, pero lo que nosotros debemos pretender es que él sea capaz de avisarnos en la sensación previa, ¿ya? Eso me habla de que él es capaz de aguantar hasta llegar al baño, que es otro proceso importante. Y lógicamente que tenga algún nivel de lenguaje expresivo, o sea, que me sepa verbalizar el deseo, porque si no es muy, muy difícil que él pueda, digamos, eh, transmitirme el momento en que quiere ir al baño, ¿ya? Pero no solo el niño tiene que tener condiciones previas que me aseguren un mayor éxito, digamos, en esta travesía, sino que las familias también tienen que tener algunas cosas, algunos puntos importantes claros previo a embarcarse en esto. Entonces, en cuanto a factores propios de la familia, en el fondo, es importante esto mismo que ustedes están participando hoy día, o sea, conocer el proceso, en qué consiste, qué cosas van a ir pasando para yo lograr ayudar a mi hijo a que controle esfínter. Tiene que disponer de tiempo, es decir, si no hay nadie que pueda estar presente o acompañarlo o gran parte del tiempo, digamos, en el día, es muy difícil que él pueda lograrlo o va a ser más complicado. Es muy importante no estar atravesando por ninguna situación de estrés. Es pésimo momento elegir, digamos, el tratar de controlar esfínter cuando van a ser el hermanito en poco tiempo, o cuando nos estamos cambiando de casa, o cuando yo estoy entregando todos los informes de fin de año de mi trabajo. No es el momento, ¿ya? O sea, ustedes tienen que tener un entorno, digamos, o cuando nos vamos a ir de vacaciones y vamos a estar en distintas ciudades, o en distintos lugares, o en distintas playas, no tiene sentido porque ustedes no van a tener el tiempo, digamos, de dedicarle a esto. Y lo otro que es sumamente importante es tener expectativas realistas, es decir, yo tengo, por ejemplo, que saber lo que les decía recién, cuál es el proceso que se va a llevar a cabo, qué cosas de estas tiene logradas mi hijo y qué cosas no, porque lógicamente que si tengo muy pocas cosas logradas, mi proceso va a ser más difícil, no quiere decir que no lo puedan hacer o no lo puedan intentar, pero tengo que tener claro de que va a ser más difícil mientras menos cosas logradas tenga previamente, ¿ya? Y en cuanto a los factores externos, yo siempre lo pongo porque es muy importante que la familia entienda que no hay una época del año que me determine el control de esfínter, o sea, no tiene por qué, en el fondo, si no le logré sacar los pañales este verano, uy, voy a tener que esperar un año más y eso se convierte en una tragedia. No necesariamente. Lo que pasa es que indudablemente en primavera o en verano es más práctico para nosotros adultos, porque el niño en el fondo usa menos ropa, ¿no es verdad? Porque si se moja no es tan terrible, digamos, porque no hace tanto frío, y una serie de cosas en el fondo externas, ¿ya? Que no deberían ser lo que me determine o lo que me influya en el momento de controlar esfínter. Y también dejar un poco de lado las sugerencias externas, es decir, el jardín infantil que se les ocurre, digamos, que todos los niños en octubre, como viene el buen tiempo, tienen que controlar esfínter, entonces le sacan el pañal a todos los niños por igual, y como yo les acabo de explicar, es imposible que todos los niños de ese jardín tengan un proceso madurativo al mismo tiempo, ¿ya? Por lo tanto, también tomar, digamos, esto como una sugerencia, pero no que influya, digamos, directamente en mi momento de iniciar el proceso. Algunas particularidades en relación al control de esfínter y los niños con síndrome de Down.
está estudiado en varios grupos, digamos, que efectivamente hay una adquisición del control de esfínter en promedio, un poco más desplazada, digamos, en años, es decir, yo les decía, si el promedio era 2 a 3, acá va a ser de 3 a 6 probablemente, siendo el grupo más promedio entre 3 a 4 años. Acá hay varios factores que influyen. La hipotonía del síndrome de Down también influye muchísimo, porque en el fondo, acuérdense que yo les hablaba de este esfínter que está a la salida, digamos, de la vejiga. Hay un esfínter que es involuntario, que yo no lo controlo, pero todos los músculos que están alrededor de este esfínter me ayudan a controlar y me ayudan a contraer y a evitar, digamos, que se me escape el pipí. Y nosotros sabemos que los niños con síndrome de Down tienen una hipotonía que no les ayuda, digamos, en ese sentido. Se sabe que puede demorar más tiempo en lograrse en forma completa y total, y también depende de todas las otras condiciones que pueda tener mi hijo, digamos, mi niño con síndrome de Down, en el sentido que me puedan complicar más aún, digamos, la adquisición. Los niños en general no solo empiezan un poco más tarde, sino que también el proceso muchas veces es más largo, ¿ya? Entonces eso también es importante que ustedes lo sepan y no, digamos, darse por vencidos antes. Y una vez logrado el control de esfínter, también pasa, digamos, que tengan accidentes más frecuentes. Accidentes vamos a llamar en el fondo al hecho, digamos, que tengan, de que se orinen, una vez ya logrado, digamos, un poco el control de esfínter. Entonces, estas son como las cosas que nos pueden pasar en este proceso y es importante que ustedes las tengan claras para no frustrarse y para no, digamos, desanimarse. Ahora, en cuanto a la preparación, sabiendo todo esto previo, sabiendo cómo ocurre el ciclo, ¿no es verdad? Sabiendo qué es lo que yo tengo que tener previo y qué es lo que en el fondo tengo que, en qué momento decidir empezar mi preparación. Una vez que ustedes ya determinaron que todo lo otro está disponible y está en la condición, entonces empiezan la etapa de preparación y acompañamiento. Es muy importante hacerlo lo más gráfico posible, que el niño vea para que entienda qué es lo que tiene que hacer, porque eso es muy bueno en cuanto a la imitación, que era lo que yo les mencionaba en un principio. Entonces, esta en general es como la secuencia que yo debería tener o pedirle a un niño, ¿no es verdad?, cuando empieza a controlar esfínter, y es muy bueno tal vez descomponer la tarea en varios pasos, porque si yo hago todo esto de una sola, a lo mejor no me va a entender o no me va a poder seguir. Entonces ustedes vayan avanzando de a una cosa a la vez. Entonces, antes, acá estamos, acuérdense, en la preparación, o sea, no hemos sacado el pañal todavía. Entonces, antes de decir, ok, ahora voy a sacar el pañal, tenemos que estar seguros de que el niño entra al baño, de que el niño es capaz de bajarse los pantalones y la ropa, de que es capaz de sentarse, de aguantar un periodo sentado, y de ahí, digamos, el resto de las cosas que yo les tengo que ir enseñando. Esta secuencia yo se la tengo que enseñar, ¿ya? Le tengo que enseñar que en el fondo tiene que en el fondo limpiarse, después subirse la ropa, qué sé yo, hasta llegar a lavarse las manos. Si ustedes ven que se quedan en alguna etapa y no pueden seguir avanzando antes de sacar el pañal, bueno, entonces descansan, vuelven atrás y siguen en el fondo la secuencia hasta que ustedes vean que el niño ya interiorizó esta secuencia. En la etapa de preparación hay algunas cosas que yo tengo que tener listas antes de partir, digamos, con el proceso del sacado pañal. Es muy importante el manejo de las constipación o estitiquez, es decir, los niños que no logran tener deposiciones blandas, independiente de la frecuencia, porque muchas veces las mamás me dicen o los papás me dicen, no, si tiene deposiciones a diario, pero a diario tiene deposiciones durísimas. Entonces, eso es ser constipado o estítico, aunque haga a diario. O el niño que hace cada 2 días, pero cada 2 días hace deposiciones blandas, ese niño no es constipado. Entonces, esto es fundamental porque la vejiga, que es, acuérdense, el globito donde guardo el pipí, y el intestino están totalmente uno al lado del otro. Por lo tanto, si yo tengo constipación, mi vejiga no puede funcionar en forma normal, por un lado. Y lo otro que pasa con los niños constipados o estíticos es que como sus deposiciones son muy duras, le duele al hacer caca, digamos, al tener deposiciones, evita ir al baño, evita sentarse porque le duele. Entonces, por lo tanto, tampoco va a orinar. ¿Ya? Entonces, eso es fundamental que este punto lo tengamos listo antes de sacar el pañal.
Que tenga una adecuada ingesta de agua. No es recomendable darle exceso de agua para que tenga ganas de ir al baño cada 5 minutos, porque con eso lo único que van a hacer es que no va a poder controlar. Entonces, la ingesta de agua normal, pero preocuparse que tenga agua disponible. Explicarle al niño qué es lo que ustedes quieren hacer. En el fondo vamos a sacar los pañales, nos vamos a sentar, vamos a hacer esto, y es muy importante ahí la imitación, que mire esta cartilla o que los imite a ustedes, en el fondo, para que él entienda qué es lo que nosotros queremos que haga. Hay que mostrarle y establecer claramente dónde tiene que hacer pipí. ¿Vamos a hacer que haga pipí en el baño o le vamos a poner alguna pelera, qué sé yo, en un lugar para que él, si es que no quiere subirse al baño, lo haga en esta pelela? Si nosotros elegimos el baño, tiene que tener un piso o escalera para que logre sentarse, para que logre subir en forma independiente, porque el niño no puede estar, no puede necesitar que venga alguien y lo siente. Eso va a hacer que ustedes fracasen. O sea, yo tengo que tenerle la condición para que él solo lo haga, independiente que ustedes lo ayuden, digamos, pero tiene que estar disponible esta forma, digamos, en que él se suba. En general, todos los niños deberían tener un reductor de taza, porque es muy raro, digamos, que quede perfecto, digamos, en estas tazas de adultos. Por lo tanto, evitamos con este reductor de taza que el niño sienta que se va a caer adentro, o que esté muy incómodo, o que esté apoyado en la taza, y esto provoque, digamos, que le tenga miedo y no quiera sentarse. Si vamos a usar una pelela o vacinica, lo recomendable es que ésta esté en el baño, porque el niño tiene que identificar este lugar de la casa con el lugar donde yo voy a ir a hacer pipí. Si yo le pongo la pelela por una cosa de comodidad, en el fondo en el living o en la pieza, después va a ser muy difícil que yo pueda llegar a llevarlo al baño. Estas son todas sugerencias y cada familia y cada lugar funciona distinto, pero en general la recomendación es esta. Y en el lugar, en el baño, entonces, yo debería tener claramente a la vista la secuencia que quiero que haga para que él pueda, digamos, irla mirando. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos, ¿no es verdad? El niño siempre tiene que quedar con los pies muy bien apoyados. La posición acá de las piernas tiene que ser en un ángulo de 90 grados al menos, en el fondo, ¿no es verdad? En un ángulo recto, cosa de que el niño esté totalmente cómodo, porque esto me permite que esté relajado todos los músculos que están alrededor del esfínter. El niño, acá ven ustedes, tiene las manos totalmente relajadas, no tiene que estar apoyado aquí haciendo fuerza para no caerse adentro de la taza, ¿ya? Hay que evitar en todo este proceso usar palabras o vislumbrar en cualquier momento, no sé, por ejemplo, vamos a empezar a sacarnos el pañal porque tú eres grande, ya no debes usar pañales, porque si no nos va bien con el entrenamiento y tenemos que seguir con pañales, vamos a hacer que el niño en el fondo vaya afectando su autoestima, que es lo que no queremos. Las guaguas usan pañales, o compararlo con los hermanos que son más grandes y que no usan, o que son más chicos y que no usan. Entonces, ningún tipo de comentario antes de empezar el entrenamiento en relación a esto, porque si nos va mal, no nos vamos a quedar con estas palabras en la boca que es muy malo, digamos, que nos pase. ¿Qué cosas yo podría hacer en la etapa de preparación? Se sugiere, por ejemplo, que el niño todavía cuando está con los pañales, yo pudiese hacer un tipo de cartilla, es decir, de registro, más o menos cada cuánto lo encuentro mojado. Eso es muy importante porque, por ejemplo, ahí ¿cómo se hace esto? Un día en el fondo, desde que se despierta hasta que se duerme, ir controlando, por ejemplo, cada una hora el pañal y ver si está mojado o seco. Y hacer un registro escrito. Entonces, a las 8 le puse pañal limpio, por ejemplo. A las 9 lo miré, estaba seco. A las 10 lo miré, estaba mojado. Entonces pongo a las 10 mojado. Después a las 11, y así van haciendo, porque ahí ustedes pueden determinar más o menos cada cuánto, es una aproximación lógicamente, pero más o menos cada cuánto está orinando, porque eso les va a permitir, una vez que ustedes saquen el pañal, estar atentos a cada cuánto más o menos deberían estar ofreciéndoles ir al baño en caso de que él no manifestara el deseo, ¿ya? Antes en el fondo de sacar el pañal, pedirle que haga la secuencia, sin necesidad de que se saque la ropa, o sea, de que se baje la ropa, pero al menos una vez al día preguntarle, a ver, hagamos como cuando vamos a ir al baño, y que el niño sea capaz de hacer la secuencia. Usar refuerzos positivos. Si vemos que el niño se queda pegado en una parte de nuestra secuencia, una vez que logre pasar esa parte, ¿no es verdad? Felicitarlo, poner un sticker, lo que a ustedes se les ocurra, digamos, como refuerzo positivo. Los puntos que no logra, irlo reforzando y volver
al punto 1, es decir, no puedo seguir avanzando, porque si se me queda pegado en que no se quiere bajar la ropa, por ejemplo, no puedo llegar a agarrarlo y sentarlo, que es la etapa siguiente, ¿ya? Entonces, y ahí preguntarse por qué no lo logra, qué es lo que pasa que no puede avanzar al siguiente punto. Entonces, por ejemplo, en general provoca mucho estancamiento, digamos, el paso de sentarse en el baño o en la pelela, donde ustedes quieran, en general por miedo, por susto, este tema, digamos, que se puedan caer, que queden incómodos. Entonces, acuérdense de de todos estos tips de facilitarle, digamos, el que queden apoyados, que sea. Lo otro que puede pasar es que a pesar del reductor de taza, a pesar de que está bien sentado, igual le tenga miedo. Entonces ahí lo que se recomienda es tapar la taza, digamos, con un cartón, ¿ya? O sea, que el niño quede sentado efectivamente, pero que él no vea que está el agua, sino que vea un cartón y se siente como que fuera una silla. Y ahí ustedes pueden después ir, en el fondo, cortando el cartón al centro, ¿no es verdad? Y haciendo cada vez un orificio más grande, más grande, más grande, a la medida que ustedes ven que el niño ya no se asustó. Una vez que él vea que se sienta, que está apoyado, que no le pasa nada, lo más probable es que de a poquito vaya, en el fondo, desensibilizándose con este tema. El sacarse la ropa también, algunos niños se quedan pegados ahí, y ahí la recomendación es ir sacando de a una prenda a la vez. Por ejemplo, prendas que no tengan que ver necesariamente o que no me ayuden a que se sienta en el baño. Pero, por ejemplo, sácate el zapato, nos vamos a sacar un calcetín, y ahí van avanzando para que vea también que no pasa nada. Hay otros niños que tienen mucho susto al ruido que hace la cadena, y entonces no quieren entrar por esto. Entonces ahí también algunas formas son ponerle música, una música que les guste, ponerle un volumen incluso bastante fuerte, cosa que al tirar la cadena él esté pendiente de la música y vea que no pasa nada, qué sé yo. Y ahí toda la creatividad que ustedes puedan tener en relación, digamos, a tratar de que este proceso en que se quedó pegado sea fácilmente superado. Estas son algunas cartillas en el fondo que existen, y acá, por ejemplo, uno puede comprar stickers y que los vaya pegando una vez que los logran, o que haga un check, o que haga un dibujo, digamos. Esto se venden, pero también ustedes pueden hacer una cartulina, digamos, una cosa parecida y ponerla en el baño. La cosa es que el ir al baño sea una actividad entretenida, porque si no lo hago así y es un tira y afloja y es una cosa a la fuerza, no van a lograrlo. Ahora, en cuanto a, tenemos la preparación lista, vimos todos los checks, hicimos todos los pasos, estamos listos, el niño le interesa ir al baño, ok, ahora partimos. Entonces, acuérdense, yo ya se los mencioné, en el fondo la disponibilidad del adulto 100% idealmente, y además de disponible, paciencia, porque si yo estoy pasando por un mal momento y estoy muy alterado, no es el momento para hacerlo, ¿ya? No hay ningún apuro en hacerlo. El tema es que cuando lo haga, ojalá tenga éxito. En este momento en que ya tengo todos los checks listos, entonces yo tengo que sacar el pañal. El pull-up no sirve porque el pull-up igual absorbe, entonces en el fondo el niño no va a tener la conciencia de que ya se hizo. Y eso no me ayuda, digamos, al control de esfínter. Entonces, sacar el pañal, ponerle el calzón o calzoncillo, explicarle, no vamos a usar pañal ahora, cuando tú tengas ganas me avisas, vamos, qué sé yo. Ponerle ropa cómoda, no le pongan algo que se demore mucho en poder sacárselo, o con cinturones, o con jardinera, o con cosas que sean engorrosas. Entonces, pantalón de uso, ¿no es verdad? O vestido, en el caso de las niñitas, qué sé yo, lo que sea más fácil y rápido que él pueda sacarse o bajar. Recordar cada cierto tiempo, en el fondo, acuérdate que vamos a ir al baño, si tienes ganas avísame, pero sin exagerar, porque si están cada 5 minutos diciéndole acuérdate que vamos a ir al baño, acuérdate, al final en el fondo se transforma en un tormento para ellos y para ustedes, y no es la idea. Uno, en teoría, una vez ya pasados los primeros días, debería esperar a que el niño manifieste el deseo, porque acuérdense que lo que yo quiero es que el niño tenga la sensación de vejiga llena. Es decir, si yo lo estoy llevando cada media hora y lo siento en el baño, probablemente va a ser pipí, probablemente no se va a mojar la ropa porque lo estoy llevando cada media hora, pero él no está integrando conscientemente cuando tiene la vejiga llena, porque yo lo estoy llevando antes de que probablemente logre tener la vejiga llena. Entonces, al principio, lógicamente, ustedes háganlo por horario determinado más o menos por esta cartilla que hicieron en un inicio,
pero lo ideal es que en la medida que los días vayan pasando y el niño ya esté más acomodado, digamos, con este proceso, ustedes esperen un poquito al deseo, digamos, a que él manifieste, que en general es acá, como les puse en esta monita, en el fondo se empiezan se agarran la zona genital, o empiezan a cruzar las piernas, o empiezan a saltar, o empiezan a correr. Entonces, esperar algún indicio. Recordar que van a haber muchísimos accidentes, o sea, la mayor parte de las veces, en un inicio, el niño se va a mojar totalmente. Y ahí, lógicamente, refuerzo positivo, no retarlo, no avergonzarlo, y decirle, no alcanzaste a llegar al baño, no importa, la próxima vez vamos a lograrlo, y lo llevan al baño mojado, y en el baño le ofrecen si quiere sentarse, o lo sientan para sacarle la ropa mojada, ¿no es verdad? Y lo secan, qué sé yo, y lo cambian ahí mismo de ropita, de nuevo le ponen su ropa seca. Entonces, pero es importante que esto se haga en el baño, para que él entienda que cuando se moja es porque en el fondo debería ir al baño primero, y así va integrando este lugar, digamos, con el hecho, digamos, de tener este deseo. Y lógicamente cuando logre, es decir, cuando vaya, se sienta y haga pipí como corresponde, ¿no es verdad? Darle refuerzos positivos. Entonces, felicitarlo, no sé, pues bailar la música que él quiere, el sticker, todo lo que a ustedes se les ocurra. Ahora, cuando yo puedo más o menos esperar que este proceso se cumpla. En los tiempos también hay una gran variabilidad y hay distintos trabajos y distintos estudios en el fondo que demuestran cuánto más o menos se debería demorar. En general, los que estaban súper bien preparados previo y que ya tenían todo el tema, digamos, neurológico que yo les mencioné integrado, podrían estar en 2 semanas ya captando bien la sensación de vejiga llena, pero esto podría demorarse hasta 3 meses. Entonces, y más. Por eso es muy importante hacerlo cuando el niño esté preparado, porque lo único que yo voy a lograr hacerlo antes es que me voy a demorar más tiempo. Y en este demorarme más tiempo puede ser que el niño se termine agotando y que yo me termine agotando. Entonces, la verdad que no tiene mucho sentido. ¿Cómo me voy a dar cuenta que esto va en buen camino? Porque los accidentes van a ir disminuyendo cada vez más. Entonces, en el fondo, van a ser muchas más las veces en que el niño logre llegar seco al baño o apenas mojándose, a las veces en que se moje entero, digamos, y no haya ningún control. Ahora, ¿qué cosas tengo que tener ojo y tal vez determinar de que es mejor que yo termine mi proceso de control de esfínter antes de lograrlo? Si el niño empieza a aguantarse en exceso, es decir, el niño se resiste a orinar y no solo se resiste a orinar, sino que no se contrae tanto que no se moja. Y tenemos niños en que pasan horas de horas de horas y no va, y no va, y no va. Esto es de alto riesgo porque en el fondo predispone a las infecciones urinarias. Entonces, el periodo de control de esfínter es un periodo de alto riesgo de infecciones urinarias y los vemos en todos los niños en el fondo que niños que nunca habían tenido infecciones empiezan a tener, y esto pasa un poco porque se resisten, digamos, y contraen tanto que no orinan y obviamente empiezan a acumular orina. Entonces, si esto me empieza a pasar muy, muy regularmente, tal vez es mejor que yo espere y le digo, ¿sabes qué? Creo que todavía no estamos preparados para sacar el pañal, así que nos vamos a poner el pañal y seguimos y le damos un tiempo más. Si después de un mes en general no hay ningún avance, es decir, el niño jamás verbaliza, jamás hace un gesto, jamás hace algún indicio de que tiene sensación de la vejiga llena, es mejor también parar el entrenamiento, y si por edad o por todas las otras cosas previas que yo les pedí, el niño sí las cumple, es decir, tenía todas las condiciones previas que yo pedía, que caminaba, que seguía, que imitaba, que verbalizaba, pero no logra controlar el esfínter, entonces tal vez ahí es bueno llevarlo al especialista para que hagamos un chequeo mínimo de que su vejiga sea una vejiga sana, de que tenga ciertas condiciones efectivamente en el fondo que no se nos hayan pasado por alto como padres, ¿no es verdad? Y uno hace un mínimo de exámenes en el fondo para ver que si efectivamente está todo ok, o si tiene alguna condición que no era evaluable, digamos, para ustedes como padres, pero que hace que no sea el mejor momento para hacer el control de esfínter.
Si la evaluación del especialista es normal, es decir, lo evaluó, tiene todo perfectamente bien, la vejiga es sana, tenía todos los puntos previos, pero igual no lo logra, hay algunas otras cosas que nosotros podemos hacer. Esto es un poco para que ustedes sepan, digamos, que no es que no haya forma, digamos, de que logre controlar y que no es una causa perdida. Hay algunas cosas que nosotros podemos ayudar o hacer para ayudar que el niño en el fondo logre el control de esfínter y ahí, eh, solo para mencionarles en el fondo, la kinesiología epizopelviano es una alternativa en algunos casos de niños que no logran controlar esfínter y el uso de alarmas de enuresis o alarmas de pipí, que en general lo usamos para controlar el esfínter de noche, que ahora les voy a hablar una sola cosa de eso, también se usa en el de día. En el fondo, la alarma de pipí es un aparato que permite que a la primera escape de orina suena una alarma y el niño entonces sabe que está orinando y contrae en forma voluntaria y es capaz de llegar al baño. Esta se usa en algunas condiciones y tengo que tener algunos requisitos previos para poder usarla, porque si no, no es que es la solución, digamos, para controlar efectos. En cuanto al esfínter nocturno, les voy a solo esta diapositiva porque la verdad que el proceso de control de esfínter de día es un proceso en que yo acompaño al niño a hacerlo cuando están las condiciones determinadas. La falta de control de esfínter nocturno, es decir, el niño se moja de noche o se moja cuando duerme, en realidad, que también puede ser en la siesta, se llama enuresis. Y el control de este esfínter cuando yo duermo no es entrenable, o sea, uno no le enseña al niño a dejar el pañal de noche, ¿ya? Porque también me pasa con muchas mamás que me dicen, no, ahora este verano le voy a sacar los pañales de noche. Si el niño no tiene algunas condiciones en el fondo determinadas, lo que va a pasar es que en vez de mojarse en el pañal de noche, se va a mojar en la cama, así que no es muy buen cambio. Perdón, en cuanto al control de esfínter nocturno, siempre ocurre después del diurno, o sea, yo no puedo pretender en el fondo que sacarlo antes, y también tengo que tener en el fondo claro de que si no logré el control de día, tampoco voy a lograr el control de noche, ¿ya? En el control de esfínter nocturno hay varios factores y tiene otro funcionamiento, nada que ver con el de día, entonces yo no me voy a alargar mucho en esto, pero solo mencionarles que el esfínter de noche tiene un componente hereditario, es decir, cuando uno de los padres se mojó hasta grande de noche o dormido, lo más probable es que su descendencia tenga entre un 50 y un 75% de probabilidades de tener el mismo problema de enuresis. Tiene un tema hormonal, de una hormona que produce más o menos orina de noche, y tiene un tema que ver con el sueño, ¿ya? Son niños en general que tienen un sueño súper profundo y que eso les impide tener esta sensación de vejiga llena y levantarse de noche. En los niños con síndrome de Down no hay muchos estudios en cuanto a enuresis, pero en general debería funcionar muy parecido, digamos, a los niños sin síndrome de Down. El corte en niños sin síndrome de Down es hasta los 6 años, es decir, un niño que se moja de noche hasta los 6 años, uno no hace nada, no lo estudia, en el fondo, y espera el tema madurativo y espera este tema, digamos, que les mencioné acá arriba. Si no hay ninguna patología asociada, la recomendación es esperar usando pañal hasta que el niño amanezca con el pañal seco. No hay otra forma, ¿ya? A menos que para el niño sea un problema. O sea, un niño que tiene 8 años o 9 años y que usar pañal de noche le afecta para su vida. En el fondo no puede irse de campamento a la pijamada, a la casa de la abuelita, qué sé yo. Ahí hay alternativas de tratamiento, sí, y ahí se usa mucho, digamos, la que les mencioné recién, la alarma de enuresis, ¿no? Entonces, concluyendo un poco, el control de esfínter, para que nos acordemos, no es un tema de edad, o sea, no porque mi hijo tiene 3 años y ese es el promedio, tiene que intentarlo a los 3 años. No es una competencia, si el hermano lo hizo a los 3 o a los 4 o el vecino, no tiene que ser tema. No depende de la estación del año, o sea, no tengo que hacerlo en verano porque llegó el verano. No depende de cuando yo quiera como padre, médico o cuidador. O sea, no puedo obligar al niño a ir al baño si el niño no tiene interés o no está preparado. No es que no tenga interés porque no tenga interés, no está preparado. O sea, yo no puedo, yo no soy la que debe determinar el momento de inicio de control de esfínter. Tengo que tener los requisitos previos y ahí hacer el intento, pero no depende de cuando yo lo quiera. Por supuesto, y se los pongo igual porque sigo viéndolo, el tema de castigo, avergonzarlo, el castigo no solo físico.
psicológico, digamos, está totalmente fuera, digamos, de este proceso. Y recordar todo lo que les mencioné al principio, que es un proceso madurativo, evolutivo, en el cual los padres tenemos el rol de ayudar a lograrlo, pero no es nuestra, no depende de nuestra voluntad, ¿ya? Ahora la doctora Lizama nos va a ayudar, digamos, con las preguntas de ustedes para poder aclararles algunos puntos que les hayan quedado dudas. Muchas gracias, Anita. Tremendamente provechoso y súper aclarador lo que has comentado. Hay un montón de preguntas en el chat. Ujú. Varias familias plantean que sus hijos hicieron un proceso de control de esfínter y que después de un tiempo, por alguna situación puntual, volvieron atrás. Y que después de ese volver atrás ha sido muy difícil reentrenar. No sé si tienes alguna sugerencia al respecto. Sí, mira, es muy frecuente que las familias asocian las recaídas o la falta de control de esfínter a factores emocionales que van pasando, porque en el fondo en todas las familias suceden hechos como que le nació el hermanito o alguna enfermedad de los abuelos, qué sé yo, de las mascotas. Yo como que le tengo como que le creo poco a esa asociación. Pero efectivamente lo primero que uno tiene que hacer es ver, digamos, que si es que hay alguno de esos hechos que me pueda estar alterando desde el punto de vista emocional al niño. Cuando pasa que pasado ese evento emocional no es capaz de volver a lograrlo, yo me tengo que preguntar si es que el logro anterior efectivamente fue un logro 100%, porque me pasa muchas veces que los papás me dicen, no, es que lograba perfectamente controlar el esfínter. Yo lo llevaba cada 1 hora y cada 1 hora orinaba y no se mojaba. Pero ahí no logró controlar el esfínter al niño. Ahí lo que yo hice es en forma artificial un poco, es evitar que él se moje. Entonces pasa que después uno se empieza a relajar porque no puede estar llevándolo cada 1 hora y empieza, o va al colegio, qué sé yo, y empieza a entrar en un training más normal y lógicamente no estaba logrado, ¿ya? Ese es otro escenario. Y el tercer escenario, yo te diría, es que haya pasado algo desde el punto de vista funcional. Entonces ahí sería bueno el control con especialistas para que hiciéramos un chequeo mínimo de que efectivamente no haya algo nuevo que haga que este niño que ya tenía logrado el control de esfínter, estamos hablando siempre de día, que ya tenía logrado el control de esfínter, ahora no lo logre. Entonces ahí la recomendación sería, si los otros 2 puntos no corren, sería que consultaran para ver efectivamente hacer un chequeo mínimo de si es que hay algún factor que me esté influyendo en eso desde el punto de vista médico y que podamos solucionarlo. ¿Sí? Muchas gracias. Hay otras familias que manifiestan que a distintas edades, mi hijo tiene 7, mi hijo tiene 6 años y aún no controla esfínter. ¿Cuál sería como la edad límite? Si bien es cierto, tú has reforzado harto de que depende mucho del momento de desarrollo. ¿Cuál sería la edad en que de todas maneras esas familias debieran consultar con un especialista si es que sus hijos no han controlado esfínter diurno? Mm. Claro, como tú dices, en el fondo de poner una edad fija, a mí me parece un poco complicado, porque ahí yo le di los rangos, entre 3 y 6, pero claro, si yo tengo un niño de entre ese rango o mayor, que yo veo, digamos, de que tiene logrado algunos de los requisitos que yo les mencioné, pero no logra controlar esfínter, hay que consultar independiente de la edad. O sea, yo puedo tener un niño de 4 años y otro de 7, con los requisitos previos todos ok, pero no logra controlar, entonces es mejor consultar, sobre todo cuando esto le está impidiendo su normal inserción. O sea, si yo tengo un niño de 5 años que tiene muchos problemas porque no controla esfínter, y yo encuentro que por los tips previos tiene todos los ítems logrados, pero no logro que controle esfínter, no tengo para qué esperar hasta los 7, ¿no? O hasta los 6, que es como el tiempo de finalización. Consulto antes, depende mucho de cuánto le impida, porque al final, como les mencioné al principio, el lograr el control de esfínter es porque para el niño esto significa un tremendo avance desde el punto de vista de la autonomía, socialización, etc. Entonces, ahí la recomendación
es consultar cuando los papás encuentren, porque los papás saben, conocen a su hijo mejor que nadie. Entonces, si yo encuentro como papá que tengo todo lo previo logrado, claro, a veces me traen un niño que no tiene nada de control por ejemplo, de lenguaje, o que no sigue instrucciones, es muy difícil que lo logremos, ¿ya? Pero si yo como papá encuentro que tiene muchas de las cosas, no todas, pero muchas de las cosas logradas, y a pesar de eso yo hice un intento de entrenamiento y no lo logro, es mejor consultar, porque en el fondo, como yo les mencionaba, acá yo no entré en el detalle de cómo funciona la alarma o cómo funciona la kinesiología, pero hay cosas que nos pueden ayudar, digamos, a empezar el proceso, digamos, de entrenamiento. Entonces yo, ahí la recomendación sería un poco independiente de la edad. Si yo creo que todo lo previo lo tiene más o menos, porque no necesariamente tiene que tener todo, pero tiene más o menos logrado muchos puntos, yo creo que es mejor consultar. Excelente. Gracias, Anita. Hay también algunas familias que manifiestan que en el proceso de control de esfínter sus niños empezaron a hacer infecciones urinarias y que obviamente eso ha entorpecido el proceso o que con eso también han instalado antibióticos de por medio. Si pudieras quizás aclarar qué cosas serían sugerentes de consultar en ese momento, si es necesario consultar a un especialista o se puede ver con el pediatra general. Mm. ¿Pudieras aclarar eso? Sí, mira, la infección urinaria la maneja el pediatra general. O sea, en el fondo no hay un tema ahí como de que tengan que por qué hizo infección ir al nefrólogo. Pero sí, si estaban en proceso de control de esfínter, yo ahí se los puse, de hecho, en el punto de cuando yo debería parar el control de esfínter, y hace una infección urinaria, lo que hay que hacer es olvidarse del control de esfínter en ese momento. Poner pañal, nos olvidamos en el fondo y permitirle que el niño con el pañal no tenga esta retención, digamos, de orina, que es en general lo que pasa. Ahora, en general, si yo quiero volver, porque en algún momento voy a volver a intentar el control de esfínter, ahí sería recomendable previo a lo mejor consultar con el especialista, porque nosotros tenemos que ver un poco cómo está funcionando esta vejiga, porque los niños que hacen infecciones urinarias en relación, digamos, al control de esfínter, muchas veces tienen una vejiga que no está funcionando tan bien. Entonces, eh, más que por la infección urinaria en sí, el control, la consulta debería ser, si yo lo voy a volver a intentar, sería bueno saber que esta vejiga efectivamente es una vejiga sana y que puedo volver a intentarlo sin riesgo, porque en el fondo al final ese es un poco el objetivo. Entonces, ahí la recomendación sería consultar cuando yo quiera reiniciar el control de esfínter, o en ese momento, digamos, en que lo determine. ¿Sí? Perfecto. Hay otras familias que plantean si es que hay alguna señalética o secuencia que se pueda descargar o que se pueda acceder, que tú conozcas, en que pudiera ser útil para usar en este proceso. Sí, hay varias, uno puede buscar, digamos, en internet, hay varias, esas que les puse yo, está disponible. Las otras que puse son de ustedes, de hecho, del centro UCDown. No sé ahí si se accede, digamos, por la web o ustedes las tienen, digamos, disponibles en el centro. Pero pueden buscar, hay varias secuencias de esas de los pasos previos. Si quieren, después se las podemos dejar algunas disponibles también. No sé si tú sabes cómo lo podemos hacer. Sí, podemos hacerlo desde el mail del centro y también hay una página de uso de pictogramas universales que se llama ARASAC, que en el fondo tienen un montón de secuencias de no solo de control de esfínter, sino que también de otros procesos educativos y de autonomía que las familias pueden acceder. Sí, eso es muy bueno y es súper importante que lo pongan en el baño, porque mientras más gráfico le hagamos el proceso, mejor. Ujú. Hay otras familias que preguntan por el uso de medicamentos paralelos que pudieran o no influir en este proceso, si hay algún medicamento que pudiera interferir, hay algunos que preguntan por los diuréticos o por los mismos antibióticos de la infección urinaria. Tú algo comentaste respecto a la constipación.
¿Hay algunos medicamentos que pudieran entorpecer o facilitar este proceso? Que lo faciliten, lamentablemente no, que sería muy bueno. Que lo entorpezcan, claro, el tema de los diuréticos, por ejemplo, tal vez me va a hacer que la frecuencia sea más elevada y eso puede hacer que al niño le cueste un poco más lograrlo, pero no es que no lo vaya a lograr. Eh, y de los otros medicamentos en general, eh, no hay ninguno que me entorpezca profundamente, digamos, el lograr el control de esfínter. Pueden haber un par, que son un par de antihipertensivos en el fondo, que pueden hacer que mi proceso dure más o que sea un poquito más complicado, pero que no lo logre porque toma tal o cual medicamento, la verdad que afortunadamente no tenemos ninguno así como uy, si está tomando esto mejor no lo intente, afortunadamente no. ¿Mm? Pero el tema de la constipación, por ejemplo, que tú mencionaste recién, es fundamental. O sea, un niño constipado no debe iniciar control de esfínter porque además la constipación es una de las principales causas de infecciones urinarias. Entonces, si ustedes juntan que el niño es constipado y además lo voy a hacer control de esfínter, eso es seguro infección urinaria. O sea, eso es esto más esto, igual infección urinaria. Así que por favor no lo intenten. ¿Mm? De acuerdo. Muchas gracias, doctora Nardielo. Ya son las 10, así que hemos cumplido puntualmente esta actividad. Todas las personas que han dejado sus correos en el chat los vamos a incorporar para poder difundir la información y, por supuesto, ahí la doctora puso sus contactos directos si es que alguien necesitara alguna información adicional o si quisieran tener alguna asesoría más de especialista, sin lugar a dudas que pueden contactarla. Probablemente en la próxima semana vamos a tener una charla de la terapeuta ocupacional para estrategias más desde el punto de vista de comportamiento y de secuencias en autonomía respecto al control de esfínter, que va a ser un poco un complemento a lo que la doctora Nardielo ha compartido hoy día, así que también los dejo invitados a estar atentos al agendamiento de esa charla. Anita, nuevamente muchas gracias por todo. Te están mandando un montón de gracias, saludos y agradecimientos de la charla extraordinaria que acabaste de compartir con las familias. Así que muchas gracias. Buenísimo. Bueno, como dijo la doctora Lizama, ahí están mis correos, así que si alguien tiene alguna duda o alguna cosa, digamos, puntual que me quiera preguntar y los puedo ayudar feliz. Y los invito a ser respetuosos, como en todo, con estos procesos para los niños. En el fondo, nosotros, les vuelvo a repetir, somos quienes tenemos que acompañarlos en este proceso. Así que ustedes como padres y nosotros, lógicamente, como médicos. ¿Mm? Así que muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao.